Lola, ¿ya estás? Si querés arrancamos, ¿eh? Ya está, Hugo. Perfecto. Bueno, compañeras, compañeros, bueno, estamos conectados vía Zoom, estamos conectados por la red Facebook también. Estamos aquí en la sede del Partido Justicialista y está un núcleo importante de compañeras y compañeros participando de esta actividad junto a esta gran compañera que es Araceli Bellota. Los saludamos desde acá, desde el Consejo del Partido, particularmente en nombre del presidente del Partido Justicialista y además intendente del Partido Escobar, compañero Ariel Sujarchuk. Quisiera destacar, no sé, por lo menos una anécdota personal que me tocó con Araceli. Una vez buceando las librerías de la ciudad de Buenos Aires encontré un libro hace muchos años que decía Las mujeres de Perón. Yo digo, bueno, este debe ser uno de los tantos libros que difaman a Perón. Lo leí y la verdad que vi otro Perón, un Perón cálido, un Perón que valoraba a la mujer, que la sabía comprender. Y ese libro, bueno, fue contando su vida amorosa, entre comillas, de la primera viudez hasta Isabel Perón, y fue escrito por esta compañera, por la compañera Araceli Bellota. Con el tiempo pude conocer otro libro que es Eva y Cristina, también una pluma extraordinaria también, escrito por Araceli, y en alguna oportunidad fui a visitarla porque Araceli, además de ser una historiadora, además de haber estado al frente del Museo Nacional Histórico, del Museo de Luján, era quien se dedicaba a armar los cursos de formación política en el Instituto Juan Domingo Perón, a cargo, creo que sigue siendo el presidente, el compañero Lorenzo Pepe. Y hasta ahora en el último verano aparece un libro con clave peronista que se llama El peronismo será feminista o no será. Habíamos programado antes de la pandemia la presentación de ese libro en el partido, incluso en el Consejo Deliberante, para que Araceli pueda hacerlo allí, digamos, no solamente para las compañeras y compañeros nuestros, sino para las expresiones políticas de todo el arco político. Y bueno, no se dio por los problemas que todos conocemos hasta que se dio este nuevo contacto que permite que Araceli hoy comparta con cada uno de nosotros. Esto simplemente a modo de introducción. Bienvenida, compañera Araceli, en nombre del Partido Justicialista, en nombre del compañero presidente, en nombre de todas las compañeras y compañeros. Ahora sí, paso la posta a la compañera Lorena Boyel, que va a ser quien coordine la charla del día de hoy. Lorena. Habilitate el micrófono, Lorena. Ahora sí, perdón. Cuesta un poco acostumbrarse a esta nueva modalidad. Bueno, como bien decía, hola a todos y a todas. Adhiero cada una de las palabras del compañero Hugo, que muy bien la describió. Bueno, primero y principal, la bienvenida a la compañera Araceli de todos los espacios que estamos hoy presentes en esta charla, que conformamos obviamente parte del PJ, y también, bueno, muy especial de parte de mis compañeras del Frente de Mujeres del PQH, que es el espacio al cual pertenezco y también me referencio. Como bien dijo Hugo, la compañera Araceli es una gran historiadora, es periodista, es escritora. Se destacó en sus diversos libros en rescatar el papel de la mujer en la historia política. Y bueno, y hoy la tenemos entre nosotros para poder compartir esta hermosa charla. No me quiero extender demasiado, porque obviamente lo que todos y todas queremos es escuchar a la compañera, pero sí quiero aprovechar para darle felicitaciones, porque acaba de recibir el premio a la democracia al pensamiento argentino,
Esto obviamente que es un premio a toda su trayectoria, así que de parte de todos nosotros un gran aplauso y una gran felicitación por este premio, y bueno, y ahora sí, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que sí, a mí en general los premios no me importan mucho, pero porque siempre pienso que son arreglos de sectores, pero este premio es interesante porque es de la Fundación Octubre, de Caras y Caretas, y se decide por votación de la gente, ¿no? Tenían que entrar a un lugar, así que eh, la verdad que sí, que me da mucha alegría. Pero bueno, lo que nos convoca hoy aquí es hablar de la participación política de las mujeres, ¿no? Y la verdad que es un tema que está más que actual, ya desde hace muchos años, pero en el último tiempo es como que hubiera tomado especial ímpetu y sobre todo también acompañado ahora por las políticas de nuestro gobierno nacional y de nuestro gobierno provincial, ¿no? Por primera vez en nuestra historia tenemos un ministerio de las mujeres a nivel nacional y un ministerio de la provincia, en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que no es casual, nadie nos regaló nada, ¿no? Son muchas generaciones de lucha que se fueron sumando, algunas con conciencia, otras sin conciencia, y muchas también enfrentándonos desde también la ideología política, ¿no? Digo, porque ustedes saben que la lucha de las mujeres comenzó expresamente, digamos, porque luchamos siempre, expresamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Con las compañeras que se llamaban sufragistas o feministas, que primero tuvieron que pelear por los derechos civiles. Ustedes saben que hasta no hace tanto, ¿no? Todavía no se cumple un siglo. En 1926 las mujeres éramos consideradas como incapaces y menores. Esto quería decir que pasábamos de la tutela del padre a la tutela del marido cuando nos casábamos, y no podíamos tomar ningún tipo de decisión, eh, ni siquiera poder tener cuentas corrientes en los bancos, eh, ni siquiera administrar nuestros bienes si lo hubiéramos ganado o lo hubiéramos heredado. Todo dependía del marido, ni que hablar de la patria potestad de los hijos y todo lo demás. Bueno, eso recién se consiguió en 1926. Y después empezó una larga lucha por el tema del voto. Ustedes saben que en 1912 se había sancionado la ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto, obligatorio, y hasta no hace mucho en las escuelas se seguía adosando al tema del voto el adjetivo de universal. Y no era universal porque votaban solamente los varones, las mujeres no votábamos. Sin embargo, durante generaciones se enseñó que esa ley de Roque Sáenz Peña había sido la ley del voto secreto obligatorio universal, cuando excluía a la mitad de la población que éramos nosotras. Bueno, a partir de esa ley, también las sufragistas de principio del siglo sumaron a la lucha por los derechos civiles los derechos políticos, que no se pudieron conseguir hasta 1947 con la irrupción del peronismo, ¿no? Y cuando hablo de estas compañeras de principio del siglo, estoy hablando de las socialistas, las comunistas, las liberales, las librepensadoras, Julieta Lanteri, Alicia Moró, Elvira Rawson, las hermanas López, las hermanas Cherkov, digamos, todas estas mujeres que de diversas maneras iban peleando por la participación política, ¿no? En 1919 Julieta Lanteri fundó el Partido Feminista Nacional, un partido que por primera vez permitió que ella se presentara en elecciones compitiendo con varones.
y hablándole a votantes varones, porque las mujeres no votaban. Obviamente que Julieta sabía que no iba a ganar esa banca, pero bueno, aprovechaba, había encontrado una vuelta, cosa que las mujeres siempre hacemos, siempre le buscamos la vuelta a las cosas y la terminamos encontrando, ¿no? Bueno, Julieta había sido la 6ª médica graduada en la Argentina. Y le encontró la vuelta que la ley decía que las mujeres no podíamos votar, pero no decía que no podíamos ser elegidas. Y con ese argumento fundó ese partido y se presentó desde 1919 hasta el golpe del 30 en elecciones nacionales como candidata a diputada, ¿no? Y aprovechaba esta manera para agitar la opinión pública en pos de este derecho por el que estaban luchando, ¿no? Las socialistas, por ejemplo, hacían ensayos de voto. En 1920 hicieron ensayos de voto que significaba que cuando había elecciones, ellas armaban mesas con presidenta de mesa, fiscales, bueno, con todas las boletas, igual que las elecciones de verdad, digamos. Y bueno, de esa manera demostraban que estaban capacitadas para poder participar de la contienda política. Los diarios de la época les tomaban el pelo, ¿no? Solían decir, bueno, que déjenlas, pobres, a las mujeres que jueguen al voto. Si cuando son chiquitas juegan a la mamá, juegan a la visita, juegan a la maestra y no le hacen mal a nadie, déjenlas que jueguen al voto, ¿no? De esta manera trataban, en general, los diarios de la época la lucha. Y bueno, con todos estos antecedentes llegamos a la irrupción del peronismo en nuestra historia, ¿no? Y el movimiento que fundaron Evita y Perón y Evita, desde el comienzo tuvo muy en claro que los derechos de las mujeres eran parte del proyecto político que venían a proponer a la Argentina, ¿no? Porque bueno, el peronismo irrumpió en la historia para incluir a los excluidos. ¿Quiénes eran los excluidos? Bueno, los trabajadores, los pobres, sobre todo los ancianos y los niños, y las mujeres. Y ahí se produjo un fenómeno que no se había producido hasta entonces, que fue que las mujeres del pueblo también empezaron a participar en esta lucha. Porque hay que decir que las compañeras anteriores habían hecho toda esa movida, pero no habían logrado que las mujeres del pueblo se sumaran a esa lucha. Llegaban a un sector en general de clase media, culto, académico, porque la mayoría de ellas eran universitarias, recibidas en la universidad, pero no llegaban a las mujeres del pueblo. Yo siempre cuento esta anécdota porque a mí me impresionó mucho. Cuando yo empecé a investigar sobre Julieta Lanteri, que publiqué un libro que se llama Julieta Lanteri y la pasión de una mujer, y fue la primera investigación que se hizo sobre ella. Antes que saliera el libro, yo publiqué una primera aproximación de esa investigación en la revista Toda esa Historia, allá por la década de los 90. Y yo había empezado la investigación sobre Julieta a fines de los 80. Y recuerdo que mi abuela estaba viva, mi abuela había nacido en 1901 y se murió con 89 años muy lúcida. Y yo cuando empecé esa investigación hice el cálculo, bueno, mi abuela en 1919, cuando Julieta fundó ese partido, tenía 18 años, se tenía que acordar. Aclaro que mi abuela era una mujer del pueblo, era empleada doméstica, limpiaba casas. Y entonces me acuerdo que le pregunto a mi abuela, abuela, ¿te acordás de Julieta Lanteri? Y me dice, no, ¿quién es esa? Le digo, una mujer que en 1919 fundó un partido político, que fue la primera, que empezó a hacer campaña en las calles, que en los diarios publicaban dónde ella iba a hacer
campaña de propaganda le llamaban, ¿no? Iba de un lado al otro de la ciudad de Buenos Aires. Y mi abuela me dice, pero es que nosotras no leíamos los diarios. Le digo, bueno, abuela, pero a ver, Julieta Lanteri empapeló el centro de la ciudad con un afiche que decía, y su cara, un afiche que decía: en el Parlamento una banca me espera, llevadme a ella. Y mi abuela me miró y me dijo, es que nosotras no íbamos al centro. Y entonces ahí comprendí cuál fue el fenómeno que se produjo con el peronismo y la lucha por los derechos de las mujeres. El peronismo encuadró toda esa lucha dentro de un proyecto de país. ¿Y cuál era ese proyecto? Incluir a los excluidos. Entonces ya no era solamente las mujeres que luchaban por sus derechos y algún que otro compañero que las iba apoyando, como sucedía con los socialistas, los comunistas, etc. No. Ahora las mujeres luchaban por sus derechos, pero también luchaban por los de los trabajadores, los niños, los ancianos y viceversa. El peronismo entendió que no era posible la justicia social si no se incluía a las mujeres. Y entonces se produjo el milagro de la incorporación de las mujeres del pueblo en esta lucha. Y además, por supuesto, con la impronta enorme de Eva Perón, que tuvo la lucidez además de pensar cómo iba a ser esa irrupción de las mujeres en la política. Y entonces se juntó con Perón a charlar el tema, ella lo cuenta en La razón de mi vida, y deciden los dos que van a fundar un partido político de mujeres. Y entonces fundaron el Partido Peronista Femenino. Y Evita explica por qué hicieron eso. Por un lado, porque obviamente que confluía con el partido masculino y con todas las demás ramas del movimiento. Pero Evita explica que las mujeres no tenían práctica política, entonces necesitaban hacer esa práctica sin que la influenciaran los varones, ni que los varones las intentaran manejar. Porque además Evita les dijo, cuando fundó el partido, Y se vino capital, que fue el 26 de julio de 1949, en un acto en el Teatro Cervantes, donde asistieron compañeras delegadas de todas las provincias. Ahí Evita les dijo, no quiero que se contagien de la mala política. Y definió cuál era la mala política. Y dijo, es esa que los varones suelen hacer en los comités, y entre tabas y empanadas, resuelven las cosas a espaldas del pueblo. Y dijo Evita, ustedes no tienen que hacer esa política, ustedes tienen que hacer otra política. Y entonces mandó a las 23 delegadas censistas, que eran compañeras muy jóvenes, a todas las provincias, a fundar unidades básicas femeninas. Y esas unidades básicas femeninas también tenían normas muy claras que las puso Evita. Primero, no entraban varones. E hizo esto por dos razones. Una, para preservarlas de las habladurías. Imagínense en aquel tiempo, si hubieran entrado varones, se hubieran dicho cualquier cosa. Y la otra, para preservarlas de que no se contagien de esta mala política. Y entonces, ¿qué les dijo? De ninguna manera, ninguna unidad básica de ningún lugar puede estar presidida ni por la esposa del gobernador, ni por la esposa del intendente, ni por la esposa de los diputados, ni por la esposa de ningún tipo de cargo que tuviera ningún varón, porque no quiero que las manejen. Y así se hizo. El 26 de julio del 49, como les dije, las largó a esa enorme tarea, e inédita tarea para las mujeres, y a fin del año 49 había 6.000 unidades básicas femeninas en todo el país. Y entre las consignas que le dio las compañeras, ellas tenían que mandarle todas las semanas informes de cómo iban avanzando
en estas tareas. Y entonces las compañeras le dijeron, mire señora, las mujeres no quieren venir a las unidades básicas. Unas porque dicen que la política no es para las mujeres, no es para ellas. Y hay otras que quieren venir, pero los maridos o los padres no las dejan. Y entonces ahí Evita pensó una estrategia genial. Y les dijo, miren, que las unidades básicas femeninas sean la extensión del hogar. Que las mujeres puedan venir con sus hijos y sus hijas, a aprender en las unidades básicas lo que quieran, lo que necesiten, incluso muchas de ellas a leer y escribir. Pero además, mientras aprenden, hacen política. Y así fue. Y así fue como el 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez, pero no solamente votaron, sino que también fueron elegidas, porque por primera vez entraron mujeres a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Cámara de Senadores de la Nación, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes. Hay algunos feminismos, porque ustedes saben que no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Hay algunos feminismos que suelen reprocharle al peronismo, que en verdad lo único que hizo fue perpetuar a las mujeres en el ámbito doméstico. Por esta idea de Eva, que las unidades básicas sean extensión del hogar. Y la verdad, que lo que hizo Eva fue estratégico, porque es verdad que dijo eso, pero también es verdad que las mujeres salieron de sus casas, fueron a las unidades básicas, hicieron política, votaron y fueron elegidas. Y yo la verdad cuando escucho, toda mi vida escuché, desde los feminismos y desde el peronismo, que me decían que no podía ser peronista y feminista. Yo la verdad que decía, yo puedo. No entiendo cuál es la contradicción. Y escribiendo este libro, del peronismo será feminista o no será nada, que fue obviamente idea disparada por los seminarios que dábamos en el Patria, en el Instituto Patria, pero sobre todo el día que me quedó tan claro que tenía que escribir ese libro fue cuando Cristina, en ese memorable discurso en el Senado de la Nación, cuando no se logró la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, hizo, a mi criterio, la última actualización doctrinaria, o la más reciente, digamos, la última no, porque tenemos que seguir actualizando. La más reciente actualización doctrinaria del peronismo, ¿no? Cuando dijo, el peronismo es nacional, popular, democrático, y ahora le tenemos que agregar feminista. Y entonces yo ahí empecé a pensar, bueno, pero ¿qué feminismo? Y dije, hay un feminismo nacional y popular, eso es el peronismo. Un feminismo nacional y popular, que se diferencia de otros feminismos, que se diferencia del feminismo de izquierda, que se diferencia del feminismo liberal, que se diferencia de todos los feminismos que existen. Y también me pregunté, ¿cómo debería ser ese feminismo nacional y popular? Porque había que darle un sustento doctrinario para poder sostener esto. Y la verdad que ahí me vino el pensamiento de don Arturo Jauretche, de quien yo me considero una discípula, ¿no? Sobre todo por su esfuerzo para fundamentar el pensamiento nacional. Cuando a don Arturo le preguntaban, ¿qué es lo nacional? Jauretche respondía, lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos.
lo cual lo aleja de cualquier nacionalismo barato, chauvinismo, lo que ustedes quieran. No se trata de rechazar lo ajeno, se trata de tomar lo mejor de lo ajeno, pasarlo por nuestro colador de nuestra propia realidad y traerlo. Entonces yo dije, es eso lo que tenemos que hacer para fundamentar el feminismo nacional y popular, del cual hablaba Cristina. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para empezar, empecemos a mirar la lucha de nuestras mujeres desde acá. Por ejemplo, vayan a Google y pongan historia del feminismo. Y les va a salir, el feminismo nació con la Revolución Francesa, 1789, a partir de que se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y entonces un grupo de mujeres que no se sentían representadas, porque además no la dejaron participar de la asamblea, esta es la verdad, decidió escribir la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, encabezada por Olimpia de Gouges, que terminaron guillotinadas, acusadas de girondinas por escribir eso. Entonces, yo decía, bueno, ¿cuándo habrá empezado el nuestro? ¿Cuándo habrá empezado? ¿O dónde podemos ir a bucear en la raíz de nuestro feminismo actual, digamos? ¿De dónde arrancamos? ¿De la Revolución Francesa? No. De la Revolución de Mayo. Pero teníamos mujeres acá hacía muchos siglos. Arranquemos por lo menos desde la conquista. Porque la verdad, que cuando en la escuela nos enseñan que llegaron los conquistadores, descubrieron, entre comillas, estas tierras. Y entonces vinieron, pasó un tiempo y después se produjo el mestizaje. Y la verdad, que el mestizaje no es más que violación de mujeres. Porque esa fue la forma con que los conquistadores pudieron perpetuarse en estas tierras, siendo tan pocos y habiendo tantos habitantes aquí. Que además sabemos, que además del maltrato y la tortura y todo lo que sabemos, murieron por las enfermedades. Ahora que estamos viviendo una pandemia, podemos comprender eso. Los conquistadores trajeron enfermedades aquí, que los pobladores y pobladoras originarias no tenían defensas para ellas, y murieron por miles de viruela, de sarampión, de gripe. Eso sí, las mujeres de acá le hicieron una devolución, porque les transmitieron la sífilis. Enfermedad desconocida en Europa, que aquí era endémica, y que la población originaria sabía cómo curarla con un determinado árbol. Pero lo cierto es que la sífilis además es una enfermedad de transmisión sexual, lo cual demuestra la violación de la que les hablaba antes. Cuando Colón volvió a Europa después de su primer viaje, llevaba en su barco a los primeros sifilíticos contagiados aquí, que al llegar a Europa fueron los que transmitieron la enfermedad en Europa. Digo, tenemos bastante más lucha las mujeres de esta región que la Revolución Francesa. ¿Por qué seguimos repitiendo eso? Decolonizados nomás. Porque si pasamos la historia por nuestro colador propio, como decía Jaureche, es una obviedad que es esto. Ahora bien, digo, la Revolución Francesa se puede incluso considerar como el nacimiento del feminismo liberal. Bueno, el liberalismo nació. Ahora, ¿por qué las liberales nos dicen que las peronistas no podemos ser feministas y nadie les dice a las liberales que no lo pueden ser cuando las guillotinaron? Bueno, pensemos la otra gran revolución,
1917, la Revolución Rusa. Son conocidas las charlas de Lenin con Clara Zetkin, que fue la fundadora del feminismo socialista. Y Lenin le decía, pero Clara, nosotros estamos queriendo instaurar la dictadura del proletariado en todo el mundo, y ustedes, camaradas de primera, cuadros importantes, en sus reuniones están discutiendo el matrimonio y la sexualidad. Le decía, pero Clara, cuando se produzca la dictadura del proletariado, la igualdad va a derramar sola. Bueno, sabemos que no se produjo la dictadura del proletariado, y en la parte del mundo que se produjo, no derramó nada. Ahora, ¿me pueden explicar por qué las feministas de izquierda creen que tienen derecho a decirnos las peronistas que no podemos ser feministas? Yo la verdad no lo comprendo. Y la verdad, que la única revolución en el mundo que desde el comienzo no nos traicionó, no traicionó a las mujeres, fue la revolución peronista. Porque no solamente desde el comienzo incluyeron nuestros derechos políticos. En el discurso de asunción de la primera presidencia de Perón, Perón dijo, es un absurdo que las mujeres no puedan votar, vamos a darle el voto a las mujeres. Eso fue en 1946, en 1947 se estaba aprobando la ley 13.010 que nos dio el voto. Pero no solamente eso, sino que a través de diferentes leyes, incluso la Constitución reformada de 1949, incluyó derecho, igualdad de los hijos ante la ley, patria potestad compartida, el divorcio, que después por supuesto fue derogado por decreto y en forma absolutamente ilegal por la autodenominada Revolución Libertadora, después del golpe del 55, y que tuvimos que volver a luchar por esos derechos aún con el regreso a la democracia en 1983. Pero después, cada vez que el peronismo llegó al gobierno, los derechos de las mujeres avanzaron. Incluso en la década del 90, con lo que significó de retroceso por el neoliberalismo que vino con el gobierno de Menem. Aún así, las mujeres avanzamos. Se crearon el Consejo Nacional de la Mujer. Primero fue Cafiero, con el Consejo Provincial en 1987 en la provincia de Buenos Aires, dando el puntapié inicial que hoy retoman las compañeras de los ministerios nacional y provincial, intentando por primera vez hacer políticas transversales. No las lograron, pero sí plantaron esas banderas, que hoy estas compañeras puedan retomar. Pero además logramos la ley de cupo. Recuerden que no podíamos estar, estábamos en las listas y nos ponían al final de todo, cuando nunca íbamos a poder entrar. Entonces se logró la ley de cupo, de un 30% en lugares factibles de ser elegidas. Ni que hablemos en los gobiernos de Néstor y Cristina, no les voy a decir yo a ustedes la cantidad de derechos que las mujeres hemos ganado durante ese tiempo. Asignación universal por hijo, cantidad de programas de capacitación, y sigue la lista, larguísima. La ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Y después logramos la ley de paridad. Ley que la chingamos un poco. Hay que perfeccionarla. Pero bueno, porque le buscan la vuelta. Digo, esto es así. No es que la chingamos. Bueno, en ese momento creíamos que era lo mejor, ahora ya se le buscó una vuelta, entonces nos dimos cuenta que la chingamos y ya hay 2 proyectos presentados para modificarla, justamente para que no nos escamoteen la representatividad que merecemos y que corresponde. Y ahora otra vez con este gobierno. Vamos de nuevo, dando derechos.
los ministerios, pero también el cupo trans en la administración pública. Bueno, la cantidad de cosas que estamos viendo ahora, aún en medio de la pandemia y aún después de la crisis espantosa que nos dejó el macrismo, donde se suponía que al frente del Instituto de la Mujer, no sé cómo se llamaba, había una feminista liberal, que por supuesto no logró absolutamente nada, sino que además lo que logró que le disminuyeran el presupuesto y se aumentara el tema de la violencia, femicidio, bueno, y todo lo demás que ya sabemos. Ah, pero a esa compañera nadie le podía cuestionar su feminismo, porque era liberal. La verdad que es insólito. Es insólito. Entonces, compañeras, compañeros, me parece que el peronismo tiene una larga historia de lucha, como dijo Evita cuando recibió la ley 13.010, y donde no ha hecho más que tomar la posta de todas las luchas anteriores y ampliarla. Y las que seguimos después hacemos lo mismo. Y Néstor hizo lo mismo, y Cristina hizo lo mismo. Y ahora Alberto está haciendo lo mismo. Entonces digo, por supuesto, que hay machismo en el peronismo, ah, claro, obvio. Pero ¿en qué partido político no lo hay? ¿O en qué sector de la sociedad no lo hay? Que tenemos que seguir insistiendo, no tengan ninguna duda. Hoy miraba una foto que publicaron, creo que en página 2 estaba, de los compañeros sindicalistas de la CGT con Alberto, y yo decía, Dios mío, santo Dios, no se dan cuenta. Tanto tipo junto, algo pasa. Pero bueno, se van a tener que dar cuenta. Porque además yo soy una convencida que si el peronismo no quiere terminar siendo lo que hoy es la UCR, que nació como un partido revolucionario, nacional, popular, y terminó siendo lo que es, si el peronismo no quiere terminar siendo eso en el futuro, va a tener que incluir el feminismo. Porque si no va a terminar así, anquilosado, lleno de viejos, porque encima de eso, yo miraba y decía, son todos tipos viejos encima, porque no había jóvenes en esa foto. Lleno de viejos hablándose unos con otros, y bueno, y yo creo que el peronismo no va a hacer nunca eso, porque justamente desde su nacimiento, Perón y Evita le dieron la impronta de movimiento que debe incluir a todas y a todos que coincidan en banderas muy simples: independencia económica, soberanía política y justicia social. Desde ahí lo más amplio posible. Y eso es lo que es el peronismo, y por eso no corre riesgo de anquilosarse como la UCR. Pero entre otras cosas, no corre riesgo de anquilosarse porque estamos nosotros también. Y cierro con esto. Evita le dio a las compañeras del Partido Peronista Femenino 2 misiones claras. Una les dijo: trabajen por la unidad. Y la otra, custodien la doctrina. Y creo que hoy es la misión que nos toca: tomar esa bandera, trabajar por la unidad y también custodiar la doctrina. Insisto, la última actualización doctrinaria la hizo Cristina. El peronismo tiene que ser nacional, popular, democrático y feminista. Y si no, creo que no tiene destino. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren hacer preguntas, se las puedo responder con mucho gusto. Bueno, como siempre, un placer escucharte, compañera, no solamente por tu contenido, sino también por la claridad que tenés para expresarte y para poder hacer todo un camino en lo que es la historia del feminismo y nosotras como mujeres en la participación política. Tenemos presente también acá en esta charla a la compañera Albina, que es la secretaria de la mujer del PJ en Escobar, así que también quiere tener unas palabras, así que Albi. Hola, bienvenida Araceli. Hola, ¿cómo va? Bien, bien.
me enorgullece escucharte y ver cómo lleva la bandera de la mujer en la política. Y la verdad que me siento orgullosa porque nosotros tenemos un compañero, nuestro compañero Ariel Sucarchú, presidente del Consejo del Partido, que gracias a Dios está cerrando la grieta y nos da mucha participación a la mujer. Así que nosotros estamos más que orgullosas, ¿no? Porque tenemos muchas compañeras que tienen importancia, muchas, digamos, cargos importantes y la verdad que nosotros somos bendecidas porque nuestro compañero nos da mucha amplitud para que nosotros participemos dentro de lo que es el peronismo, de lo que es la política en Escobar. Así que la verdad que hoy perdón lo que voy a decir compañera, pero la verdad me hace caer en la realidad que es un orgullo, la verdad, la amplitud que nos da nuestro compañero intendente también, de nuestro partido de Escobar, Ariel Sucarchú, como también tengo orgullo de nuestra diputada Laurita Russo. La verdad, bienvenida compañera y me endulzaste la tarde con tu charla, que la verdad que es muy bella. Bienvenida, Muchas gracias. compañera. Gracias, compañera. Perdón, no podía sacar el unmute. Me voy acostumbrando un poco a la nueva modalidad. Bueno, tenemos también a la compañera Aldana. Ahí va. Hola, buenas tardes. Hola, Araceli, muchas Hola, gracias ¿cómo por va? tus palabras. Es un placer escuchar una charla feminista pura y con alguien con mucha experiencia, así que es un placer. Bueno, mi pregunta va más para el lado de la parte de juventud. Te cuento, bueno, nosotros justamente ayer tuvimos un Zoom con Ariel, también toda la juventud de Escobar, que fue un encuentro sumamente lindo, importante, y desde el espacio de juventudes éramos 3 chicas referentes, 3 mujeres referentes de espacios políticos, que eso también es muy importante porque éramos 3 mujeres que pudimos charlar con Ariel y dar nuestra opinión, hacerle preguntas, y también un dato que no es menor, dentro del municipio, por ejemplo, yo estoy a cargo de la Dirección de Juventud y con mi compañera, y somos 2 mujeres también adelante, que eso también marca hoy en día que tenemos muchas mujeres a cargo, así que es un placer. Bueno, desde esta parte quería preguntarte cómo ves en cuanto a juventud a la mujer, cómo es tu mirada y cómo notas la participación de nosotras dentro del espacio juvenil, digamos. Y muchas gracias por esta charla. Gracias a vos. Bueno, hemos visto a las jóvenes y los jóvenes, por suerte, en lo que se llamó la marea verde, ¿no? ¿Está bien? En los últimos tiempos. Era una población enormemente joven. Creo que fue lo que le sacudió también a Cristina ver eso. Cristina durante tiempo decía que ella no era feminista, que ella era femenina. Y después, en su propio libro, sinceramente dice, pero qué pava, ¿por qué decía eso? ¿No? Que se lo debe también a su propia hija y además a esa cantidad de pibas en las calles. Digo, eso yo decía antes, no tiene chance el peronismo si no incorpora el feminismo. Va a terminar siendo un partido viejo, de viejas. Y por suerte las compañeras y los compañeros jóvenes están con todas las pilas, ¿no? Y a mí por eso me preocupaba y me preocupa tratar de precisar los alcances de este feminismo nacional y popular, ¿no? Digo, para no cometer algunos errores que no tienen que ver con nuestro pensamiento. Digo, he sabido que cada vez que hay una marcha de mujeres se arma el tremendo lío, que los compañeros quieren venir, y que entonces las compañeras decimos, no vengan, porque además cuando llegamos al lugar donde están todas se arma medio lío, porque para qué vienen los tipos, bueno, toda esta cosa, que está bien, bueno, es verdad, nosotros también necesitamos tener nosotras un espacio donde poder expresarnos. Y eso puede suceder en las marchas, suponete, de Ni Una Menos, no sé. Ahora después, las peronistas y los peronistas estamos acostumbrados a caminar juntos por la vida. A veces nos
nos peleamos, pero eso no quita que vayamos juntos por la vida. Pero no es solamente por una cuestión de tradición, sino es por una cuestión de sentido común, como también decía Jauretche. Pensar en nacional también quiere decir pensar con el sentido común. Vieron que ahora está como de moda o en boga hablar de las nuevas masculinidades. Entonces hay algunos, que es verdad, que es necesario que trabajemos todas y todos en una nueva masculinidad. Pero que tiene que ir de la mano de una nueva feminidad también. Hay algunos feminismos, que son en general los que rechazan que los compañeros participen en las marchas y todo eso, que te dicen, bueno, sí, que hay que hacer una nueva masculinidad, es un problema de los tipos. Y no es un problema de los tipos solamente, es un problema de los tipos. Pero además no es solamente un problema de los tipos. Porque para que ellos puedan cambiar su masculinidad, también nosotras tenemos que cambiar en nuestra cabeza la masculinidad, la idea de masculinidad que nosotras tenemos adentro. Miren, no hace mucho tratando de explicarle a un compañero de mi agrupación, machirulo como pocos. Y no había manera de que entendiera lo que le estábamos diciendo. Y yo creo que de la desesperación se me ocurrió este ejemplo, pero me pareció que estaba bueno porque el compañero entendió. Yo le dije, imagínate que estamos acá y de golpe entra una rata por la puerta. Tu compañera y yo y las demás compañeras nos vamos a subir arriba de la mesa sin ningún tipo de culpa y vamos a empezar a gritar como marranas, porque nos da asco la rata. Ahora, digo, estimo que a vos también te da asco la rata. Sí, claro, me dice, bueno, ok, pero vos no te vas a subir a la mesa. Vos vas a inflar pecho, vas a buscar algo, a ver qué vas a encontrar, una pala, algo, para matar a la rata, y lo vas a hacer a pesar del asco que te da. Cuando en verdad sería bastante más razonable que te subas a la mesa con nosotras, gritemos todos juntos, por ahí la rata se va, y si no, entre todos y todas decidimos qué hacemos con la rata. Ahora, ¿por qué no lo haces? ¿O no lo harías? Porque a vos de chiquito te criaron, que no tenés que llorar, que tenés que ser valiente, que tenés que bancarte, no sé, que tenés que ser proveedor, que tenés que ser, bueno, todas estas cosas que le enseñan a los varones de chiquito, y que además nos tenés que mandar a nosotras, entre otros mandatos que te ponen. Ahora bien, a nosotras también nos crían con eso, que somos más débiles, que ellos nos tienen que proteger, que nos tienen que mandar, bla, 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 bla. Entonces, que ellos cambien la masculinidad no es solamente una cuestión de ellos, también es nuestra. Porque yo les pregunto a las mujeres acá, ¿elegirían como novio a un muchacho que cuando entra una rata se sube arriba de la mesa y empieza a gritar? ¿O le van a decir maricón? Entonces, no es una cuestión solamente de los varones cambiar la masculinidad. También es una cuestión de las mujeres. Cambiar la masculinidad que tenemos en nuestra cabeza y entre todos y todas y todes avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Y yo creo que esto lo van a poder hacer los jóvenes, y las jóvenes, y les jóvenes, que ya les va saliendo naturalmente. De manera que creo que el papel de la juventud es absolutamente fundamental. Perfecto. Bueno, la compañera Naila también quiere decir unas palabras. Naila. ¿Sabés quién hace show este sábado? Sí. Esperen un cachito. Perdón, tengo problemas con la compu y la cámara, así que voy a tener que hablar sin mi rostro. Igual todas y todos me conocen, y Araceli también. Bueno, nada, celebro, compañera, que te tengamos hoy acá en este espacio. Cuando me enteré, lo primero que hice es mandarte un mensajito porque me puso muy contenta el hecho de poder escucharte.
desde otro lugar, ¿no? Compartiendo un espacio de militancia por fuera de lo institucional, que es lo que últimamente a ambas nos convoca y nos encuentra tanto, desde mi lugar en la dirección y desde el tuyo en el ministerio. Antes que preguntar, lo que me gustaría destacar de Araceli, más allá de su amplia trayectoria que mencionaron al principio de la charla, es que es una gran compañera, que, valga la redundancia, nos acompaña en todos los proyectos que se nos ocurran. Sin ir más lejos, hace poco pensamos construir una red de áreas de género de región norte con la compañera de la dirección de Pilar, y cuando le transmitimos la idea al equipo de políticas transversales, del cual Araceli también es parte, desde el minuto cero recibieron con total compañerismo la iniciativa y nos acompañaron absolutamente en todo. El día del primer encuentro estábamos muy ansiosas porque al principio lo fuimos pensando de forma natural, pero cuando nos pusimos a pensar un poco en eso que estábamos generando en ese encuentro, iba a ser un hecho histórico, como todos los que se están generando en el marco de políticas de género y diversidad. Y Araceli en ese encuentro, desde su calidez y desde su buen humor que la caracteriza, nos descomprimió un montón y permitió que sea un grato momento el compartido, así que compañera, eternamente agradecida por todo, y como vos me dijiste, vamos construyendo juntas. Bueno, nada, voy a resumir la pregunta que me surge, que claramente tiene que ver con nuestro rol dentro de la política, y perdón que me cuesta correrme de lo institucional, pero bueno, en este recorrido histórico que vos nos brindaste y llegando a hoy, en este rol tan importante que a vos también te toca, como lo es el construir y generar transversalidad, ¿no?, en la temática de género, en todos los ámbitos, ¿cuál considerás que resulta el más complejo para dejarse atravesar por el cambio de perspectiva? ¿Cuál es el ámbito que, desde tu lectura, ¿no?, más cuesta que se pongan los lentes violetas? Que digo, le decimos lentes violetas para que sea recibido de otra forma, pero no es más ni menos que atravesar con el feminismo todos los ámbitos, absolutamente todos, en donde encontramos desigualdad de género, ¿no? ¿Cuál consideras que es el más complejo de atravesar? Mirá, yo creo que lo que nosotras tenemos que hacer y tratar de trabajar mucho sobre eso es en lo que decía Evita. Hay otra forma de hacer política. Hay una forma de hacer política que no tiene que ver con la competencia y pisar al otro para poder subir. Hay otra forma de hacer política que tiene que ver con lo que nos decía Cristina, ¿no? La patria es el otro, y que las construcciones siempre son colectivas. Y yo creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho en eso, porque con el afán de poder ocupar espacios, a veces terminamos haciendo la misma política que criticamos. Y yo creo que nosotros nos tenemos que convencer que cuando una avanza, avanzamos todas. Pero para que eso suceda, tengo que dejar de competir con la otra. Miren, hay una formulación de Rita Segato con la cual en algunas cosas acuerdo y en otras no, pero en esta sí, que lo describe de una manera muy interesante cuando ella habla del pacto de masculinidad. Y ella dice que los varones casi nacen con ese pacto de masculinidad incluido. Y lo podemos ver en lo cotidiano, desde las situaciones más pavas hasta otras más importantes, ¿no? Cuando ante determinadas cuestiones los varones se abroquelan y hacen jugar ese pacto de masculinidad. Y se defienden. Pasan las situaciones de violencia, por ejemplo. Violencia en la política. Cuando hay casos, ha habido casos, cantidades en los municipios y en otros estamentos. Cuando hay un compañero que está acusado de violencia, rápidamente los tipos se juntan y dicen, no, no es verdad. Y es. ¿Cuántos casos de violencia se han visto donde los tipos hacen como que no ven? Bueno, es como una suerte de pacto de masculinidad que viene, y esto lo explica muy bien ella. Las mujeres no tenemos no tenemos eso. No tenemos pacto entre nosotras. Y es muy probable que en la política, por ejemplo, si tenemos que elegir entre las compañeras, los compañeros elegimos al compañero. Esto tiene una explicación histórica.
Y nos volvemos a retomar a la conquista, si quieren. Cuando los conquistadores llegaron acá, no es que en los pueblos originarios no hubiera habido patriarcado, había, pero era diferente, era más difuso, porque los originarios tenían otra cosmogonía, tenían otra concepción, tenían la concepción de la complementariedad. Por esto de el sol, la luna, la tierra, el agua, bueno, el varón y la mujer. Había roles establecidos, pero lo cierto es que cuando en una comunidad, por ejemplo, los varones tomaban una decisión, en general tenían que ir a consultarlo con las mujeres, y las mujeres decían que no, no se hacía. Bueno, cuando llegaron los conquistadores vinieron con otra mentalidad, otra cosa en la cabeza. No con una cosa complementaria, sino una cuestión binaria. Mujeres y varones, y los varones más importantes que las mujeres. Y además también, para no hacerla muy larga, con el tema de la instauración del capitalismo que se estaba extendiendo, con el tema de la propiedad privada, en los conquistadores tenían una validez que no la tenían en los originarios, no tenían esa concepción. Dentro de la propiedad privada caímos las mujeres que nos mandaron a las casas, a lo doméstico, a parir hijos, sobre todo porque tenía que ver con la herencia, y hacer eso. Y quedó, en esta concepción binaria nueva, las mujeres en las casas, los varones en lo público. Pero a la vez que nos mandaron a las casas, también nos aislaron de nosotras. En las comunidades originarias, las mujeres tenían ámbitos comunes, la crianza de los hijos era comunitaria. Bueno, a partir de esta nueva concepción quedamos en lo doméstico. Aisladas, pero además también nos enseñaron a competir entre nosotras por ellos. Entonces las mujeres empezaron a abandonar lo comunitario para competir entre ellas por ellos. Bueno, de ahí viene todo el tema de la competencia y toda la historieta. Tenemos que tratar de deconstruir eso, compañeros. Nadie se salva solo, ni nadie se salva sola. Decía el Papa, dijo el Papa hace muy poco con razón de la pandemia, ¿no? Pero nosotros, el peronismo lo viene diciendo hace mucho. Perón lo dijo cuando habló de la comunidad organizada. Esto lo tenemos que aplicar entre nosotras. En la medida que nosotras no seamos solidarias con nosotras, no vamos a lograr ocupar los espacios que queremos ocupar. Es así. Vamos a lograr que aisladamente alguna que otra llegue. Y en general porque tranza con los dirigentes varones que le dan el lugar. Y nosotros estamos queriendo hacer otra cosa. Nosotros estamos queriendo la paridad y la igualdad. La igualdad no en el sentido que seamos iguales porque no somos iguales, pero la paridad, ocupar los espacios que nos correspondan y comunitariamente trabajar para que nuestra comunidad avance. Y esto creo que es algo que las mujeres tenemos que empezar a reflexionarlo y en serio, y a ponerlo en práctica además. Bueno, acá tenemos a la compañerita Constanza, que también quiere decir algo. Quería preguntar que a qué edad me puedo definir como feminista. Ahora mismo. No hay una edad para eso. Además el feminismo es una forma de mirar la vida, como el peronismo, que es lo mismo. El peronismo no es una ideología teórica. El peronismo es una forma de vivir. Y el feminismo también. De manera que te podés definir como feminista y peronista cuando quieras. Y si es ahora, mejor. Okay. Ayer empecé a leer tu libro. ¿Cómo? Ayer empecé a leer tu libro. Ah, qué bueno. Buenísimo. Bueno, ojalá que te sirva para pensar. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que te digo, que es una forma de vida, no es una ideología. Y que las dos, tanto el peronismo como el feminismo, tienen un punto en común, que es el tema de la igualdad, que es el tema de la
En el peronismo lo llamamos justicia social, pero eso tiene que ver con la igualdad. Y que el feminismo lo aplica a los géneros. Pero que no se puede dar solo en los géneros, sino se da también en todo el ámbito político, que esta es otra diferencia con algunos feminismos, que te dicen, ah, no, el Estado no. No, no, la política no, no tenemos nada que ver con la política, con el Estado. Ah, no. ¿Cómo vas a lograr la paridad si el Estado no arbitra los medios para que se logre? Es un pensamiento muy liberal, eso es como pensar que es cierto que el mercado regula la economía. No me digas, el mercado no regula la economía. El mercado lo que siempre hace es hacerle ganar a los que tienen que ganar, digamos. El mercado es mercado. Para eso existe el Estado, para poder arbitrar y poder lograr que esos desequilibrios sean menores, digamos. Bueno, con el tema del género es lo mismo. ¿Qué supones? Que el patriarcado, que los machistas alegremente van a decir un día, se van a levantar y van a decir, ¡ay, qué suerte! Ahora somos iguales. No. Nadie cede poder alegremente. Y entonces, en esto la lucha de los que están oprimidos es importante, pero también, si el Estado acompaña esa lucha, bueno, entonces se van logrando cosas. Y es la forma en que funciona esto. Así que bueno, espero que te sirva el libro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para contarte, Araceli, que tenemos muchas compañeras y compañeros que están siguiendo la charla por Face Live. Y bueno, ahora justo la tengo acá en cámara, Patricia Cruz, la compañera. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo está? Un gusto tenerte en Escobar. Bueno, como bien decías, nosotros no cabe duda que las mujeres estamos decididas a cambiar la historia. Y vos recién hablabas del tema de la competencia. Y es verdad que para eso tenemos que empezar con nosotras mismas, ¿no? Empezar a ver a la que está al lado como mi compañera. Si el peronismo ha sido capaz de encarnar todas nuestras luchas, no solo encarnarlas, sino también poder resolver esa demanda de años de millones de mujeres. ¿Por qué crees que todavía cuesta a compañeras, militantes, peronistas, entender el concepto de feminismo? Porque solo entendiendo el concepto de feminismo de feminismo nos puede definir a nosotras. ¿Por qué luchamos y definirnos como feministas? Yo encuentro compañeras que dicen, yo soy militante, soy peronista, pero no soy de esas. Como que decir feminista hasta incluso es malas palabras, ¿no es cierto? Todo asocia, la mayoría de las compañeras también asocian el feminismo solo con la lucha del aborto, cuando es la lucha en todos los matices durante años. Es muy complejo eso, por eso me preocupa todavía poder escuchar de algunas compañeras que dicen, soy militante, soy peronista, pero no soy de esa. Pasa que, a ver, el tema del aborto no fue una casualidad. Nos dejamos meter una cuña en el movimiento y en vez de discutir y comprender el tema, terminamos dividiéndonos. Y no fue casual eso, ¿eh? Vamos. Macri metió el debate del aborto sabiendo que no iba a salir y lo hizo fundamentalmente para dividirnos y lo logró. Hay algunas agrupaciones políticas que han sufrido divisiones de compañeras, cantidades que se han ido enojadas por esto. Cristina también, creo que al año siguiente o al toque, no sé, no me acuerdo,
de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, en una charla que dio en un congreso de Claxo, en Ferrocarril Oeste. Ahí dijo en esa charla muchas cosas, pero entre otras dijo, en el peronismo hay lugar para las verdes y para las celestes. Y algunos feministas la querían matar. La trataron de traidora y no sé cuántas cosas. Yo creo que lo primero que hay que decirle a las compañeras estas que dicen, no, yo no soy feminista, que hay varios feminismos, hay muchos feminismos, no hay un solo feminismo. Y que hay un feminismo que es nacional y popular. Y que ese feminismo no es un feminismo ni que le tiene alergia a los tipos, ni que supone que esto lo vamos a resolver porque vamos a matar a todos los tipos y nos vamos a quedar nosotras. Que tampoco tiene que ver con si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el aborto. El aborto es un tema tremendo, tremendo. Pero es un tema que se enmarca dentro de la salud pública y que se enmarca también dentro de la violencia en contra de las mujeres. Pero no puede ser que un tema nos tenga que dividir. Miren, yo tengo formación católica y además mi familia, mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, son evangelistas, por lo tanto son celestes. Nunca en todo este tiempo nos hemos enfrentado con este tema. Cada uno sabe lo que piensa. Yo tengo formación católica y por lo tanto creo en la concepción de la vida desde el comienzo. Lo creo. ¿Qué voy a hacer? Me formaron así y creo eso. Ahora también creo que porque yo piense así, no tengo el derecho de imponerle a toda la humanidad que piense como yo. Por lo tanto, estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Si lo tuviera que hacer yo, es otra cuestión. Ahí tomaría mi propia decisión, de acuerdo a mis principios religiosos, a mis principios morales, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de políticas públicas, yo no tengo el derecho de imponerle a los otros lo mío. Miren, a ver, yo creo, por esas cosas que he leído, ando a saber dónde, que el color naranja atrae la prosperidad. ¿Qué va a hacer? Creo eso. Por lo tanto, tengo mi casa pintada de color naranja. Y todo lo que encuentren en mi casa va a ser naranja. Tengo los platos naranjas, un sillón naranja, bueno. Porque tengo ese mambo, no sé dónde lo habré sacado, pero bueno. Ahora, porque yo creo eso, tengo el derecho, ahora que soy concejala en Moreno, presidenta del Consejo Deliberante, sacar una ordenanza para que todos los morenenses sean felices, tengan que pintar su casa de naranja. No, no puedo. Seguramente van a sacar cambiando. Bueno, es lo mismo. Entonces digo, no podemos permitir que un tema que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con que se mueren las más jóvenes, que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, contra nuestros cuerpos, nos divida. En lo personal que cada uno tome la decisión que quiera, cómo yo me voy a meter a la cabeza de mi hermano y decirle, ah, no, vos tenés que ser verde. Tipo es evangelista, cree eso, ¿qué quiere que haga? Entonces digo, pasa por ahí, pasa por ver los temas, cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las contradicciones secundarias. Y pasa, insisto, también por pasarlo por nuestro propio colador, como decía Jaureche. Tener la feminista que dice, no, el Estado no. No, porque el Estado es patriarcal. No, y después van y cantan, aborto legal en el hospital. ¿Qué hospital? Si no tenés Estado que pueda sostener hospitales públicos. O a ver si terminamos haciendo lo que hasta ahora ha sucedido siempre, que es que las que tienen plata van a poder abortar y las que no. Definitivamente es lo mismo que ahora. Porque las que tienen plata, aunque sea clandestino, van y abortan en lugares
con salubridad, digamos. Las que se mueren son las que no lo tienen. Entonces digo, todos estos temas son los que tenemos que discutir en vez de disputar como River y Boca. Y si hay una fuerza que tiene la capacidad para hacer esto, por lo que decíamos antes, que es un movimiento, que es amplio, que está acostumbrado a recibir a todas y a todos los que concuerden con esas tres banderas básicas, es el peronismo. No podemos permitir, y esa es una tarea nuestra, ubicar la discusión donde debe estar ubicada. Creo que va por ahí la cuestión. Bien, Mira, bien. yo no puedo, perdón, no, porque a ver, yo era bastante más fundamentalista antes, pero desde que profundicé mi militancia en el lugar donde vivo, recorro los barrios en Moreno. Y la verdad que las compañeras en los barrios no se dividen en verdes y celestes, ¿eh? Y mirá que hay compañeras que son evangelistas, porque ha crecido mucho las iglesias evangélicas y todo lo demás. Y vos vas a los barrios y se ayudan, ¿eh? Y ninguna se pregunta si es verde, celeste. Tienen que hacer olla popular, las hacen juntas. Una abortó y le salió mal, como suele suceder en los barrios, y van y la ayudan y la acompañan. Sufren violencia y se ayudan. Se están preguntando qué color tienen, ¿eh? Yo creo que hay que también más bien el territorio, más patear el barro, más hablar con la gente, las mujeres y los varones de carne y hueso, empieza a despejar un poco también tanta confusión, ¿no? Sí, igual no me refería a la división, sino a que compañeras como que le asusta la palabra feminismo. No me refería a la división de colores, sino No que nos asusta, asocian el feminismo con el verde solo esa lucha. Entonces, cuando la prueba está en este Zoom, que somos un ejército de mujeres en Escobar, y la palabra feminismo asusta. pero asustan porque creen que hay un solo feminismo. Exactamente, por eso. Pero a ver, a mí me asusta también y no me gusta cuando voy a los encuentros nacionales de mujeres, que hacemos la marcha esa enorme que se hace por toda la ciudad, y 2 cuadras antes de las catedrales, yo me voy por otro lado con mis compañeras, porque sé que va a venir la pavada de todos los años. Se van a poner en tetas, van a empezar a pintar las paredes, a decir pelotudeces. Entonces después, todo el logro de ese enorme encuentro, con cantidad de reflexiones, de mujeres de distintos lugares, ¿en qué se centra? En las tilingas de siempre, que se pusieron en tetas, que pintaron la catedral, que tiraron huevos, bueno, hay una parte del feminismo que es así, pero hay otros feminismos. Nosotras somos otro feminismo. Y esto es lo que hay que explicarle a las compañeras. A mí tampoco me gusta eso. ¿A quién le puede gustar? Me parece una estupidez importante. Es decir, a provocar la represión. Y viene la represión. Entonces, ¿cómo termina? En vez de hablar de las consignas que se trabajaron durante esos días, en el encuentro terminan con que hubo represión, bla, bla, bla. Bueno. Entonces digo, esto es lo que hay que explicarle a las compañeras. No hay un solo feminismo. Nosotras también somos feministas. No nos ponemos ni en teta, ni tiramos huevo a las catedrales, ni queremos matar a todos los tipos, ni creemos que pasa por ahí. Y somos capaces de respetar a quien piense diferente respecto del aborto. Porque es un tema. No es el tema. Porque yo te digo, varias veces me pregunté, la ley de la legalización del aborto va a salir, ¿no? ¿Y qué van a hacer después de ser feministas? ¿De qué se van a disfrazar? Si la vida le pasaba por el aborto. Porque va a venir. Irremediablemente va a venir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a inventar? Entonces digo, es un tema. No es el tema. Y es una forma, hay cantidad de formas. Y hay una forma que es ser feminista y peronista, y se puede. Y en general, las mujeres del pueblo, las mujeres de los sectores populares, es el feminismo que entienden, no el otro. Andá a decirle a doña Rosa acá al lado que se vaya a poner en tetas en la catedral, te saca corriendo.
Además, insisto, digo, desde el punto de vista hasta siquiera de lógica, los tipos mueren por ver unas tetas. Y nosotros vamos a ir y se las vamos a mostrar. Mirá qué lindo. Realmente, no tiene lógica. Pero bueno, hay compañeras que creen que esa es la forma de lucha, qué sé yo. Pero hay otras formas. Y el peronismo es otra forma. Y somos feministas. Esto es lo que hay que explicar a las compañeras. Y que además no le tenemos odio a los tipos. Yo siempre digo lo mismo, todo bien, compañera. Hay algunos que son insoportables, pero hay otros que no. Y hay mujeres que son insoportables, y hay otras que no. Digo, ahora, no me digas que tengo que odiar a los tipos. ¿Qué hago con mi hermano? Con mis 2 sobrinos, con mi perro Néstor, con mi gato Joaquín y mi gatito Juancito Mínimo. ¿Qué hago? ¿Los mato porque son tipos? Entonces digo, sentido común y pensamiento nacional, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la compañera Gaby Tognoli justamente había hecho una pregunta referida un poco a esto, ¿no? A la división que se estaba como estableciendo por esta cuestión de lo que es el pañuelo verde o celeste, ¿no? Las diferentes ideologías que vamos teniendo, pero bueno, la contestaste a medida que ibas hablando. Bueno, la compañera Ivana. Bueno, compañeras, la verdad que es un placer escucharte, compañera, así que muy contenta y agradecida. Bueno, quería más que nada, bueno, retomar esto que venías diciendo vos de las construcciones y de qué tipo de feminismo nosotras practicamos, y más cuando estamos en los territorios con las compañeras, desde la solidaridad, desde el ayudarnos unas a otras, pero también entendí que no solamente, digamos, construimos o estamos para resolver los problemas concretos en los momentos que hay que hacerlo, porque estamos, nos organizamos y estamos, sino que también entendiendo que estamos haciendo política cuando resolvemos el problema de una compañera o un compañero. Nosotros, les cuento un poco a todas, para ponerlas en contexto, somos una agrupación de mujeres de acá del Partido Escobar, territorial, decimos que somos, que practicamos el feminismo, pero el feminismo con una mirada popular desde el territorio, que tomamos banderas por ahí que vienen de la generación de los años 70, de las compañeras y los compañeros que ponían en discusión cómo debe ser el perfil de un compañero, una compañera que está en un espacio de conducción o militando en algún espacio político, retomando la solidaridad, ser buena persona. Creo que en este último tiempo nosotras venimos poniendo en discusión todos estos valores que tienen que ser tomados para ponerlo, porque creo que también hay una deformación quizás de la política que daña mucho, digo, a la construcción política, y que vemos que por ahí tampoco que haya compañeras que en espacios políticos de discusión y de decisión tampoco garantiza que sea representativo a lo que nosotras llamamos feminismo. Y por ahí mi pregunta es, ¿cómo ves vos hoy en día la relación o ese estado que hoy, bueno, tenemos un ministerio de la mujer nacional, provincial? ¿Cómo ves vos esa relación del Estado con directamente o las organizaciones sociales o los trabajos territoriales? Si crees que la institucionalidad no se ha quedado o ha cortado esos lazos y faltan fortalecerlos, porque nosotras que estamos en una agrupación de mujeres, que digo, también tenemos en algunos espacios, y más en el sindicato específicamente, que también es una pelea que venimos dando porque estamos rodeadas de machirulos, hay que decirlo, y la verdad que se resisten mucho a las conducciones feministas, que es muy complejo, pero digo, cómo esta relación desde la institucionalidad hacia los territorios no queda diseminada en quienes tienen que tomar esas decisiones, y por ahí no llega a los territorios, a la verdadera construcción. El ministerio, ¿cómo está pensado? Digo, si vos ves lo mismo, si
o si te parece que hay una falla que hay que profundizar. Nosotras estamos convencidas que la formación es fundamental para nosotras y las compañeras para poner en discusión en los espacios donde estamos y donde tenemos representatividad para discutir esta nueva forma de hacer política. Espero que se haya entendido la pregunta y lo que te quería preguntar, y la verdad que es un placer escucharte. Sé que hay muchas compañeras también de la agrupación que te están escuchando, y la verdad que, bueno, muy agradecida. No, gracias a vos. Mirá, nosotras en Moreno hicimos esa experiencia. Hoy en Moreno gobernamos las mujeres. Y gobernamos las mujeres de los movimientos sociales, además. ¿Pero por qué sucedió eso? No porque no hubiéramos llamado a los varones, sino porque no quisieron venir. Ante las elecciones del año pasado, se había hecho un acuerdo en el PJ provincial que donde hubiera un intendente peronista no iba a haber paso. Pero resulta que Moreno tenía una situación muy particular. El intendente nuestro era peronista, era nuestro. Pero además acá se había producido la desgracia de Sandra y Rubén. Los docentes que salieron volando por el aire, porque le fueron a preparar el mate cocido a los pibes y a las pibas temprano. Y además, el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido por la entonces gobernadora Vidal. Estos compañeros y esta compañera habían denunciado lo que estaba pasando un montón de tiempo y no le dieron bola, y tuvieron que salir volando por el aire y morirse para que se moviera el avispero. Ahora, cuando se movió el avispero, que significó que todo el pueblo de Moreno salió a la calle, y salió espontáneamente, no lo convocó nadie, y todos fuimos, y yo me acuerdo, no me voy a olvidar más esa imagen. Había, por supuesto, docentes, pero había también vecinos y vecinas sueltas, indignados, que habían salido a la calle, y yo los veía caminar y lloraban. Bueno, cuestión que nada, pasa eso, y el intendente no apareció. Ni siquiera le fue a dar un abrazo a la familia de Sandra y de Rubén. Y el pueblo estaba muy enojado. Estábamos tan desolados que nos juntamos los movimientos sociales, las agrupaciones políticas, y dijimos, ¿qué carajo hacemos ahora? Necesitábamos a alguien que fuera a La Plata para que Vidal diera respuesta, y fuimos a ver al obispo, porque no sabíamos qué hacer. Bueno, de eso no se vuelve, y nosotros tuvimos claro que si el candidato iba a ser ese compañero, íbamos a perder el distrito, porque la gente estaba furiosa. Entonces nos juntamos compañeras de distintos espacios del peronismo, de los movimientos sociales, de agrupaciones políticas. Llamamos a los compañeros que vinieran también, pero no quisieron venir. No se atrevían a enfrentar al PJ a decir esto. Y nosotros no lo estábamos diciendo de locas que éramos, lo estábamos diciendo porque íbamos a perder el distrito. La gente estaba furiosa. Bueno, cuestión que el 8 de marzo del año pasado nos sacamos una foto en la Plaza de Moreno con un cartelito que decía: las mujeres unidas de Moreno queremos paso. Y después hicimos una conferencia de prensa, y después hicimos un quilombo. Porque, bueno, claro, primero dijeron, bueno, estas son hinchas, pero no. Y ahí nos largamos. De ese grupo, que éramos unas 7, que nos sacamos la foto, había 4 que querían ser candidatas a intendentas. ¿Qué dijimos? Bueno, acompañémonos. También mostremos que hay una forma distinta de hacer política. Caminemos y después la que mejor mida vemos. Y así lo hicimos. Entonces cuando largaba la candidatura una, íbamos todas. Entonces los medios locales acá dicen, también están locas. Entonces, por ejemplo, largaba la candidatura a Mariel Fernández, que es la intendenta, ¿no? Entonces también iba Patricia Rosenberg, que también era candidata, precandidata. Y le decían, pero escúcheme, ¿usted no quiere ser candidata? Sí, decía Patricia. Entonces, ¿qué hace acá con la que está lanzando la candidatura a Mariel? Ah, no, es que yo me alegro mucho que haya muchas compañeras que quieran dar esta pelea. Y así íbamos contestando una y otra de esas 4 que querían. No entendían nada, estas pibas están locas. Bueno, cuestión, finalmente había que arrancar las pasos, nos dieron paso, pero multiplicaron las boletas, suponiendo que con la dispersión de votos el anterior intendente iba a ganar. 7 boletas se presentaron, una locura.
En verdad se presentaron 12, pero aprobaron 7. Y ahí fuimos a competir. No teníamos un mango. Aunque además muchas de nosotras, para formar esas listas, desobedecimos a nuestros propios espacios. Yo desobedecí al Patria. Yo iba y le decía a Parrillo, Oscar, vamos a perder si el candidato... No, el candidato es... No lo quiero nombrar al compañero porque es un compañero. No, el candidato es este, Oscar, vamos a perder. No, bueno, listo, chau. Y así pasó con cada una de nosotras. Al movimiento Evita tampoco le causó mucha gracia lo de Mariel y bueno, y demás. Bueno, finalmente no teníamos un mango, ¿cómo hicimos campaña? Primero, porque no teníamos un mango. Y segundo, porque entendíamos que no era momento, con la crisis que vivíamos, de estar gastando guita en publicidad, en afiches y en todas esas cosas que se hacen en la... Entonces inventamos una forma que se llamó Amor por el Barrio. ¿Qué consistía eso? Íbamos a los barrios, hablábamos con los vecinos, decíamos, bueno, ¿qué necesitan que nosotros podamos hacer? Entonces por ahí me decían, no, bueno, hay que cortar el pasto en una plaza, hay que arreglar los juegos en la otra, qué sé yo. O hay que cavar una zanja porque está tapada, bueno. Y entonces hacíamos eso. Jornada solidaria, Amor por el Barrio, hoy en tal lugar. Y ahí íbamos todos a hacer eso, y después por supuesto venía Mariel, que fue la que me dio mejor, y encabezó la campaña. Patricia Rosenberg se bajó de su candidatura y por eso fue primera candidata a concejala, y bueno, y así siguió todo. Y decían, no van a, pero se están enfrentando con el intendente que tiene todos los fierros, tiene el municipio, tiene... Bueno, listo, le ganábamos las PASO. Y después sabíamos que si ganábamos las PASO, íbamos a ganar la general porque Moreno es peronista. Y así fue. Y acá estamos gobernando las mujeres. El 80% del gabinete de Mariel Fernández son mujeres. La presidenta del Consejo Deliberante soy yo. La jefa de nuestro bloque era Patricia, pero ahora se fue al Ministerio de Salud de Nación. Y la jefa del bloque de Juntos por el Cambio también es una mujer. Y acá estamos gobernando. Y gobernamos como hicimos campaña, de manera comunitaria, tratando de escuchar siempre a los vecinos y a las vecinas, con mucha ternura y mucho afecto. Nos decían, ustedes ganaron porque nos escuchaban y nos abrazaban. Estábamos cansados que nos mandeletearan, que nos vinieran a dar órdenes. Ustedes no dan órdenes, ustedes escuchan. Y acá estamos gobernando en medio de una pandemia, con esa modalidad diferente. No competimos entre nosotras, ni nos matamos entre nosotras. Nos impulsamos unas con otras. Y la verdad les juro, no hubo peleas para los lugares en las listas. Patricia se bajó, obviamente, naturalmente, tenía que ser la primera. Había dejado su candidatura a la intendencia. Yo les dije, yo no quiero estar en la lista. Y me dijeron, no, pero yo las acompaño. Y dije, no quiero estar, no me interesa estar en la lista. No, pero tenés que estar porque si el Patria quiere bajar la lista, te van a ver a vos y te va a costar. Y dije, bueno, está bien, pónganme. Y ahí terminé en tercer lugar porque por la ley de paridad, 1 y 1, venía Patricia, tenía que venir un compañero, después venía yo y así siguieron todos. Y después cuando ganamos, viene Mariel y me dice, necesito que presidas el Consejo Deliberante. Y digo, vos me estás hinchando. Yo no quería ni estar en la lista y ahora tengo que presidir el Consejo Deliberante. Y así se armó. Yo les aseguro, compañeras y compañeros, se puede hacer política de otra manera. No hace falta estar especulando, no hace falta estar matándose. Y además la política, los peronistas y las peronistas, la entendemos como la herramienta para mejorar la vida del pueblo. No la entendemos ni como una oportunidad para mejorar nuestra vida personal, ni para tener un sueldo fijo. No la entendemos por eso, ni para tener figuración, ni para pasar la historia. Los peronistas y las peronistas entendemos que la política es la herramienta para cambiarle la vida al pueblo, para mejorarle la vida al pueblo. Y eso también tenemos que volver a retomarlo. Si alguien se quiere llenar de plata, hay tantas cosas para hacer, sea corredor de bolsa. Compre dólares, véndalo, no sé, todas esas cosas que hacen y ganan mucha plata. Y dejen de joder con la política, porque la política no es eso. Y creo que esto también es parte de este cambio. Las mujeres no podemos engancharnos en esa forma de hacer política. No podemos engancharnos en esa deformación del peronismo.
y que tiene que ver con los 90, que nos hizo mucho daño. Tiene que ver con eso. Y hemos tenido tiempo hasta ahora de rever los 70, y la dictadura, y todo ese espanto que nos tocó vivir, y no nos ha dado tiempo de rever los 90. Yo creo que es tiempo de empezar a rever esas prácticas políticas de esos tiempos, y del daño que le hizo ese tiempo al peronismo. Vaya a otro partido político, vaya Cambiemos, vaya a la Unión Cívica Radical, que ahí se manejan así. El peronismo no es eso, no debe ser eso. Y como Evita nos decía que nosotros teníamos dos misiones, una trabajar por la unidad, las mujeres, y otra custodiar la doctrina, custodiemos la doctrina, compañeras. Volvamos a leer a Perón, volvamos a leer los principios fundacionales de nuestro movimiento, y levantemos esa bandera, porque también es misión nuestra, y es posible, y se puede, porque digo, acá en Moreno lo logramos de esa forma, y estamos decididas además a ayudar a cuanta compañera y compañero quiera entrar en esta lógica a acompañar lo que sea, para que puedan hacerlo así. Ahora estamos dando justamente en Moreno un curso de capacitación. Hicimos un convenio con el Instituto Juan Domingo Perón, que depende del Ministerio de Cultura, que lo maneja el compañero Lorenzo Pepe. Ese instituto había recuperado las clases de la Escuela Superior Peronista, las que se daba en 1951, ¿no? Habían fundado esa escuela para formar los cuadros del peronismo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Recuperaron esos libros, nosotros lo estamos en el curso mandándolo en forma de mail a quienes se inscribieron, y ahí tenés materias: conducción política, política peronista, economía peronista, filosofía peronista, sociología peronista, bueno, todo eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos esos libros a los compañeros y las compañeras, y llamamos profesores y profesoras para que den esa clase que se daba en el 51, pero actualizada hoy. Entonces, por ejemplo, la materia Historia del Peronismo, que la daba Evita, bueno, el sábado pasado la dio Cristina Álvarez Rodríguez, que es diputada nuestra, que es la jefa que es la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, en diputada, y además la sobrina nieta de Evita, y la actualizó a hoy. Y así vamos haciendo, retomando estos valores. También ese trabajo hay que hacer. Bueno, escuchándote es inevitable pensar, ¿no? Cuánto todavía nos queda por recorrer y por aprender. Bueno, ahí la compañera Patricia Durán, que es consejera provincial por la primera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Hola, ¿cómo va? Muy bien. La verdad que nada, es un placer escucharte. Sos una punta de lanza para muchísimas compañeras por tu capacidad, por tu generosidad, humildad, por tu concepción del peronismo y de un proyecto colectivo nacional popular, y como lo definió Cristina, feminista, ¿no? Y ante todo porque escucharte nos carga las pilas. Pero ojo, nada, tranquilos machirulos que acá está todo más que bien, porque bueno, nada, Araceli, la verdad que mirando todas las compañeras que participamos del Zoom, bueno, quería comentarte que hay muchísimos cuadros, muchísimas compañeras, y que tengo muchísimo orgullo, y permítanme nada más contarle una pequeña anécdota, porque bueno, nada, también fui concejal en la primera etapa de nuestro compañero conductor, intendente Ariel Sujarchuk, y yo sé que ella es muy humilde, por eso me gustaría contar la anécdota a mí, que fue que, bueno, los machirulos obviamente le molesta cuando nosotros, las compañeras militantes, las compañeras de territorio, las compañeras nos ponemos al frente y tomamos la palabra y hacemos lo que tenemos que hacer en el Consejo y defendemos los derechos y las conquistas. Imagínate, en el 2015 no teníamos ni nación ni provincia, y lo que nos costaba, y bueno, acá ganamos gracias a Dios, la decisión del pueblo con Ariel, el municipio, ¿no? Bueno, te la hago corta.
Esa anécdota tiene que ver justamente porque nosotras las mujeres en la participación política, en todos los espacios y en los ámbitos que no nos regalan, a nosotras las mujeres nunca nos regalan nada, ¿no? Nunca nos regalan y tenemos que fortalecer eso. Un día a una de nuestras compañeras nos dijeron que teníamos que ir a lavar los platos, y me encantó la respuesta de esa compañera que le dijo, mira, nosotras las mujeres lavamos los platos, militamos, vamos al frente, bueno, ahora en este contexto de pandemia llevamos adelante las ollas populares, laburamos en el territorio, militamos y estamos al frente. Entonces, no sé si es una pregunta, pero sí, la verdad, creo que las respondiste a todas, y el último consejito que me tomo el atrevimiento de preguntarte o decirte, que nos pueda decir el último consejito que le puedas dar a esas compañeras para que se animen a estar en la primera línea, en la participación política, porque la verdad que acá, gracias a Dios, bueno, tenemos un intendente, que hay, como bien lo decía la compañera Albina también, tenemos paridad en el Ejecutivo, en el Legislativo, tenemos una diputada nacional, Laura Russo, pero a la vez, digamos, hay muchísimas compañeras, cuadros políticos que son muy admirables y son muy respetadas por todas, y a mí desde el espacio, también desde el PJ, desde el espacio donde pertenezco, el PQH, hay muchísimas compañeras, y a esas compañeras, vos que sos una punta de lanza de muchísimas compañeras más, sería un honor y un placer que le des un consejito más de todo lo que hablaste, que la verdad que nos súper empoderaste y nos llenaste, digamos, nos cargaste las pilas. Mira, yo te voy a decir lo mismo que le dijo Eva a aquellas delegadas censistas en el 49, ¿no? Entre otras cosas. Ese discurso es un discurso maravilloso. Si entran a la página del Patria, yo creo que en la Comisión de Mujeres y Género del Patria está, porque yo los compilé, los mandé, creo que los subieron ahí. Búsquenlos porque son increíbles y no son de los más conocidos. Evita le decía a las mujeres, sean como hermanas. Trátense como hermanas. Ténganse paciencia, escúchense, se van a pelear como las hermanas, decía Eva, pero como las hermanas también se terminan amigando. Y ella decía, yo las trato a todas igual, y si tienen un problema entre ustedes, no me lo vengan a contar a mí porque me da mucha tristeza. Entonces digo, seamos como hermanas. Seamos como hermanas significa que cuando una compañera piensa diferente o actúa mal y no te gustó, en vez de hacer un quilombo y todas esas cosas que suele pasar, que una se la dice a la otra se la dice a la otra, te salen unos quilombos tremendo por una pelotudez. Ser como hermana significa ir a la compañera y decirle, compañera, está mal. A mí me parece que está mal, así no es. Y que esa compañera entienda que es la forma. Y que entienda que si vos le das una mano y ella avanza, vos también avanzás. Pero no va a avanzar ella porque a vos te dé un codazo y te deje de lado y ella ocupó el lugar y ya está, listo, chao. Que se arregle. No es así. Insisto, porque nosotros y nosotras en el peronismo entendemos que la política no es una carrera. La política no es un lugar, insisto, para mejorar económicamente o para mejorar. Y además, la política no es una cuestión individual. Es una cuestión colectiva, que tiene que ser entre todas y todos. Y en el caso de las mujeres, mientras no seamos solidarias entre nosotras, mientras tengamos compañeras que entiendan que al final, con tal de ocupar el lugar, arregla con quien corno sea y se olvidó de lo colectivo, no vamos a poder avanzar. Y no queremos avanzar para pasar por arriba de los compañeros, de ninguna manera. Simplemente queremos avanzar para ocupar los lugares que nos correspondan al lado de ellos y con ellos. Por Dios, ¿qué haríamos un peronismo solo de mujeres? Alguna vez me dicen, ¿te parece que hay que crear de nuevo el peronismo
el Partido Peronista Femenino, le digo, por Dios, sería un aburrimiento espantoso. Realmente sería un aburrimiento espantoso. No sé, a mí me parecería un espanto. No somos iguales que los varones, por suerte. No somos iguales. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero nosotros no estamos pidiendo igualdad, no queremos ser tipos, queremos ser mujeres. Y que ellos sean varones, pero que sean solidarios. Y nosotras ser solidarias con ellos. Queremos ser peronistas. Digo, por Dios, en serio, volvamos a leer a Perón. Volvamos a leer, miren, busquen, debe estar en Google, en algún lugar. Busquen el discurso de Perón cuando inauguró el Partido Peronista. Creo que es del 46 o 47. Lean ese discurso que decía Perón que debía ser el peronismo y que debían ser los cuadros. Volvamos al peronismo de verdad. Y dejémonos de joder. Y si queremos otra cosa, que es muy legítimo, si querés, andate a otro lado, sin cantidad. Andate a Cambiemos, andate a una UCR, andate a alguno de la izquierda, esos que son, se juntan 3 o 4 en otro partido y así. Hay cantidad de opciones, no jodamos en el peronismo, que es un movimiento que tiene una doctrina muy clara, que además no es una ideología, es una forma de vida. Es una forma de vida. Recuperemos eso y yo estoy segura que vamos a avanzar todas, todos, todes, todis, todos, y todos los que sean, que se tengan que incorporar. Recuperemos el peronismo. Bueno, compañera, como para ir cerrando, la verdad que fue una charla muy, muy nutrida, con mucha participación, quedaron como varias preguntas, pero las vamos a dejar para invitarte a otra próxima charla y seguir sumándote a este ciclo de Una cosa que quiero charlas aclarar. con PJ. Sí. Una cosa que quiero aclarar. Yo digo, lean los discursos de Perón porque fue lo fundacional. Pero Néstor y Cristina actualizaron ese peronismo todo el tiempo. Los discursos de Néstor, las cosas que nos decía Cristina, retomaron esos valores. Por eso fueron lo que fueron y por eso pudieron gobernar 12 años. Porque retomaron esos valores fundacionales. Hagamos lo mismo ahora. Tenemos que hacerlo, es una obligación hacerlo, por Dios. En los momentos que estamos viviendo. Digo, hagamos ese aporte. Retomemos los valores fundacionales del peronismo que fueron actualizados por Néstor y Cristina. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, buenísimo, buenísimo, compañera. Muchísimas gracias por esta charla de historia, de género y de peronismo que siempre es muy bueno escuchar, y más en estos tiempos, ¿no? Porque nos sigue motivando, escuchando tu experiencia, tu historia. Bueno, y como dije anteriormente, quedaron varias preguntas pendientes, pero bueno, las vamos a dejar para dejar una invitación abierta para que nuevamente agendemos una próxima charla. Muchísimo compañero gusto. Hugo. Bueno, la verdad, Araceli, un espectáculo, la verdad, una claridad conceptual enorme, rescatando todos los valores del peronismo, la actualización doctrinaria. En algún momento te fui a buscar para hacer estos cursos de peronismo. Veo que ahora diste otra modalidad en Moreno. No sé, yo incluso hago una pregunta abierta para ver si esas prácticas que podemos hacer, esas charlas de formación política que está armando Araceli con el Instituto Juan Domingo Perón, en algún momento trasladarlo aquí a Escobar a través del Consejo del Partido Justicialista, para que, bueno, que sea amplio, no solamente de mujeres, ¿no? Digamos, de todos, jóvenes, todas las expresiones políticas, y bueno, y ver que el peronismo tiene una capacidad, una vigencia enorme, que hoy lo rescataste permanentemente. Antes de despedirnos, quisiera, Ricardo, Chofi, vamos a adelantar la próxima actividad. La próxima charla va a ser el cumpleaños de quien crea el Partido Peronista Femenino, que es el cumpleaños
del general Perón. La charla la va a dar el compañero Omar Plaini, es el próximo 8 de octubre, también por este sistema, por vía Zoom. Ahora sí, volvemos al chat. Le vamos a pedir a todas las compañeras y a los compañeros que abran el micrófono. No te podemos abrazar, Araceli, por la distancia, pero sí podemos acariciarte a través del aplauso. Pedimos que abran todos los micrófonos y la despedimos con un aplauso a la compañera Araceli Bellota. Bueno, muchas gracias, gracias. Yo peronista, todos unidos triunfaremos, chicos, esperaremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. Gracias, compañeras, compañeros, los quiero mucho. Fíjense que el bicho sigue estando, es como el sol, aunque no lo veamos, el bicho siempre está. Cuídense mucho, que tenemos que vivir, salir de esta y que hay mucho para hacer y construir. Así que cuídense mucho y los quiero mucho. De verdad, muchas gracias. 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 Lindo.